Número 3, ¿verdad? 4. 4. Señores, se me fue la cuenta. Sí. 4º episodio de Brain Matters y traemos un tema que a mí me apasiona mucho. Se trata de la filantropía. Lo hemos hablado y hemos acordado titularlo Filántropos por el Mundo. Vamos a hablar de 3 mujeres que lideran la filantropía a nivel global en la actualidad. Vamos a ver un poco de sus motivaciones, vamos a ver un poco de sus enfoques, vamos a ver el panorama general relacionado a la filantropía y bueno, muchísimos insights y narrativas estratégicas y sobre todo el impacto que tienen en diferentes países donde ellas pues tienen su foco. Chicas, hola. Hola, Ale. Hola, Karina. Un tema hoy sumamente interesante a nivel empresarial, porque la filantropía, aparte de buscar ayudar, el detrás que hay es posicionar ese personaje o esa marca que está ayudando, donando a través de la filantropía, ya sea de manera particular o a través de instituciones como ONG. Tú sabes que me parece interesante que tú digas desde lo institucional, Karina, de lo empresarial, porque yo lo vi desde lo político y lo personal, porque de hecho hoy vamos a hablar de 3 filántropas, ¿no? Así es. Y una de ellas tiene un componente político dentro de la filantropía, sin darnos cuenta, muy alto. Muy alto, que de hecho vamos a hablar de Melinda French Gates, de McKinsey Scott y de Celina Solar. Ay, me encanta. A mí déjenme a Celina, señores, esa es como la punta de lanza para América Latina. Yo creo que de ella tenemos muchas cosas que aprender y sobre todo cómo ella innovó dentro de la filantropía. Pero vámonos un poco al panorama general. Nosotros conocemos muchísimos filántropos desde hace muchísimo tiempo. Warren Buffett, ¿verdad? Gates, precisamente, Zuckerberg y su esposa. ¿A quiénes más? Muchísimas personas. Tú sabes que, y dentro de hecho, de lo que vamos a hablar, la filosofía se puede ver dentro de muchos, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, estas 3 filántropas, ¿qué tienen en común? Que es un ejercicio que yo hice que me pareció súper interesante, porque tú dices, ok, son 3 modelos distintos, pero algo tienen en común las 3. Número 1, 3 elementos: filantropía con impacto social, que en la mayoría de los casos el impacto social es fuerte. Sí. Aquí son 3 mujeres, las 3 trabajan con el componente mujer y organizaciones comunitarias, pero también tienen en común la educación como fuente de empoderamiento. No hay filantropía sin educación, porque la educación es la parte, el componente más importante del progreso. Y otro elemento que las 3 tienen en común es que, aparte de que son multimillonarias, ¿verdad? Lo hacen desde organizaciones, lo hacen desde la base de organizaciones que se han convertido también organizaciones influyentes. Es decir, comparten en parte, evidentemente, su liderazgo, organización y marca personal dentro de la filantropía, por lo menos 2 de ellas. Y 2 de ellas también el tema de la salud y sobre todo la salud mental, que es uno de los temas también que me apasiona muchísimo. Pero vamos a empezar hablando precisamente de McKinsey Scott. Señores, ha donado más que Bill Gates y que Warren Buffett, ellos 2 juntos. Pero lo más sorprendente es cómo lo ha hecho, sin condiciones, sin burocracia y con plena confianza en las organizaciones en las que ella se apoya. Un caso de estudio. Así es, Scott recibió el 25% de las acciones de Amazon, ¿verdad? Cuando se divide de su esposo, valoradas en 38,000 millones de pesos. Casi nada, con una estrategia que pretende agotar una agenda que antes de que ella muera, pues debe de haber invertido todo ese dinero. Ella ha venido como a replantear lo que es la filantropía, esa filantropía donde ese dinero se queda perpetuado para donaciones futuras. El speech de ella, ¿no? Es que el problema está, vamos a resolverlo. Entonces, que el modelo de filantropía de ella tiene elementos interesantes. Número 1, se trata de una filantropía discreta. Ella empezó con lo primero que ella se quita el apellido del esposo. El poder ya no está sobre que ella era la ex de Bezos. No, ella construir su propia marca personal. Pero una propia marca desde el silencio, Jamie, porque ella no tiene redes sociales. Ella no tiene plataformas digitales, tiene muy poca exposición mediática.
y lo hace desde la fundación, una organización que fundó, que se llama Jill Given. Así es. Que es una organización que trabaja desde desde la discreción, aunque por un tema de transparencia se han visto en la obligación de tener que lanzar las convocatorias. Entonces, ella utiliza la filantropía rápida, número 1. ¿Qué es la filantropía rápida? Viene a romper un poquito con esa filantropía burocrática. Y sin condiciones. Exacto, donde las organizaciones tienen que pasar por muchos procesos para poder recibir fondos. Ella en su fundación no. Su fundación agiliza y facilita el que las organizaciones consigan subvenciones. Es decir, Alex, que ella elimina los procesos burocráticos. La mayoría de los procesos burocráticos. La filantropía de ella es mucho más ágil. Antes lo hacían bajo un riguroso proceso de investigar que las organizaciones no tengan problemas sociales, no tengan problema económico, que tengan alto impacto en la comunidad. Pero aún así, las subvenciones que recibían estas organizaciones o que reciben se hacen bajo un modelo de ágil. Disruptivo. Muy disruptivo, sí, muy ágil, pero eso es lo que se le llama filantropía rápida. Y lo segundo es la filantropía, digamos, discrecional. Es aquella que, siendo un poco más discreta, no todo lo lleva al plano de la comunicación, más bien comunican desde el impacto social de la propia organización. Y yo agregaría también quizás la confianza plena en las ONG que están trabajando los diferentes puntos focales donde se lleva esa ayuda. La filantropía de ella, digamos, ¿dónde tú conoces los aportes que dan? En el website. Lo hace a través de ensayo y expone allí el impacto que tiene. Sí, ella, como tú bien decías, es muy tímida en temas de redes sociales. Sin embargo, por un tema de evidenciar a quién se le hace el aporte, la cantidad, transparenciar sería la palabra, tiene que colgar todos esos documentos y lo hace a través de su fundación. Ella también firmó el Giving Pledge, que es un documento no legal, sino social, donde las personas que firman este documento se comprometen a donar más del 50% de su fortuna a problemas sociales, de educación, desigualdad. Que en ese sentido pudiéramos entrar de una vez a lo que es el enfoque, las áreas de enfoque. Precisamente tú hablando de educación, la parte social, sus enfoques son educación y equidad racial a través, por ejemplo, de las universidades donde se conforman grupos de Girls Scout, por ejemplo. Eso me dio como mucha alegría desde el punto de vista de lo bueno que pudiera ser expandir dentro de las universidades ese tema de la filantropía. La salud y la justicia reproductiva, que es otro de los enfoques, las viviendas y las comunidades vulnerables, por ejemplo, y las ONG que son pequeñas y emergentes, pero que le han dado bastante impulso en las áreas también donde tienen impacto. Y yo creo que tenemos que hablar de Melinda Gates. Total. Melinda French Gates. ¿Qué pasa con Melinda? Melinda tiene un componente político muy alto. Y por eso decía ahorita, Karina, que la parte más empresarial, cuando ella definitivamente, ya tras el divorcio con Bill Gates, pues ella abandona lo que es la Fundación Gates. La fundación que ella ayudó a construir. Claro. O sea, tenemos que tenerlo claro. Bill y Melinda Gates Foundation. Sí. Son 25 años de filantropía que tiene Melinda. Así es. El modelo que ella utiliza es un modelo orientado a los desafíos actuales, al tema, a los derechos y a las políticas públicas y sobre todo al liderazgo femenino. Y las familias también, y me las parece. Familias, claro, sí. A nivel global, que cuando hablabas ahorita de la filantropía por el mundo, pues Melinda es una de las filántropas que más incidencia tiene en países con altos niveles de pobreza y países en desarrollo. O sea, ese es su punto focal. Tú sabes que ella dijo una frase que me gustaría leerla porque creo que va muy de la mano con lo que acabas de decir. Ella decía, dentro de lo que es el contexto de su visión, me gustaría que, aún después del cierre de la fundación, alguien esté viviendo otra vida gracias a lo que hicimos. Y yo creo que ese componente de poder pasar de generación en generación esas ayudas que hoy se están dando a cabo, creo que es la conformación de un legado bueno.
En el 2015 ella creó la compañía Pivotal Ventures, donde se independiza completamente, La ¿verdad? fundación. La fundación de la sombra de sus esposos. Y ahí hay un componente clave entre las dos figuras. Sí, Ambas sí. salen de esa sombra, de esos O esposos. de esa sombrilla, vamos de a esa decirlo sombrilla, así. sí, porque inicialmente ella comenzó con su esposo la fundación, Ujú. pero luego ella pues crea Pivotal Ventures, que es una especie como de incubadora para trabajar temas de tecnología, de emprendimiento, muy enfocado a las mujeres. O sea, ese ha sido siempre su norte, como empoderar a las mujeres. Y a través precisamente de esa fundación, pues cuando ella recibe esos 12 puntos y pico de 1.000 millones, pues entonces ella empieza con esa incubadora, Ujú. o vamos a decir la primera, con 1.000 millones y empieza entonces a diversificarse. Dentro de su diversificación, Jamie, Melinda tiene algo y tiene un componente mediático muy extremadamente alto. Porque la mayoría de sus iniciativas y donaciones la lanza desde medios y plataformas de comunicación de alto impacto en los Estados Unidos. Por ejemplo, su libro más reciente lo lanzó con un artículo en el New York Times. Por ejemplo, Interesante. y sus donaciones, las entrevistas que le hacen, viaja con Bloomberg al lugar donde nace y desde allí surgen otras entrevistas también. Es decir, que hay un enfoque político detrás también. Totalmente, mira, recientemente ella en una entrevista expresó su preocupación por la creciente influencia de empresarios en el entorno político en los Estados Unidos. Empresarios tecnológicos, sabemos que ella se refiere a Elon Musk, ¿no? Ujú. Y también sobre el gobierno y la pérdida de los valores democráticos. ¿Qué pasa? Que Melinda Gates siempre ha apoyado políticas muy similares a los valores del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y yo no descartaría que Melinda Gates sea una figura con un potencial presidenciable, digamos que como vicepresidenta de los Estados Unidos, pero con un potencial muy con un alto valor para explotar en un país o un partido político que tiene una crisis de liderazgo tan alto como es el Partido Demócrata. O sea, allí Melinda de verdad es una figura muy potable, es una figura que tiene los méritos porque lo tiene, son 25 años de trabajo y con impacto social muy alto y también en defensa de los derechos de la mujer. Es decir, que ella está trabajando bajo un modelo híbrido, por ejemplo, los fondos filantrópicos, las inversiones y el activismo político al mismo tiempo. Sí, hay activismo social ahí, porque ella apela mucho a los derechos reproductivos, al derecho de género. Así es. Entiendo que sí. Yo creo que Melinda ha trabajado desde una influencia global, ¿verdad? Apuntando siempre a lo que es el liderazgo, muy diferente a la estrategia que ha utilizado Scott, que lo ha hecho de una manera más discrecional, donde ella dice que aquí lo importante no es la figura, sino realmente las instituciones que hacen las donaciones, refiriéndose específicamente a las ONG. En el caso de Gates, pues ella da entrevistas, hace discursos, ha trabajado en TEDx, da conferencias, o sea que la visibilidad es mucho mayor que la de Scott. Melinda este año ya lanzó su libro The Next Day. Y el elemento más interesante del libro es que ella hace alusión a la importancia del cambio en estos tiempos. Y yo creo que Melinda tiene el potencial para la narrativa del cambio y la ha podido explotar. Porque la transición tan importante que ella hizo, Jamie, es un trabajo cambiar de ser la esposa de Bill Gates, del multimillonario, así es, aunque ella venía fortaleciendo su marca personal, Melinda Gates, Bill Gates, pero a pasar a ser Melinda French Gay o solo Melinda, digámoslo así. Y aquí en este libro de ella, que se llama The Next Day, que es una autobiografía, ella cuenta su historia. Cuando vemos las imágenes, vemos el video donde ella lo promociona, vemos las entrevistas también. Ella cuenta su historia desde su infancia, desde su compromiso social, desde la familia y es muy cuidadosa
al mostrar los detalles de cuando ella era la esposa de Bezos. O sea, es muy enfocado en ella y en el compromiso social. Y ustedes saben que una estrategia que se ha estado utilizando mucho es precisamente el desarrollo de las autobiografías. Eso mismo que pasó con Melinda French, ahora French, para poderla separar del Gates. Eso mismo pasó con Michelle Obama, señores, y qué repunte. Ahora mismo también tenemos a la madre de Beyoncé, Tina Knowles, ¿verdad? Que hizo su autobiografía también. ¿Qué opinan ustedes acerca de ese punto estratégico a nivel de marca personal frente a las diferentes ramas en las que ellas se desenvuelven? Yo creo que el poder de la narrativa, de contar historias dentro de este mundo, de este marco, tiene mucho poder porque es que humaniza esas donaciones, nos acerca a realmente a los problemas que hay en la comunidad. Y yo creo que cuando las historias se cuentan realmente con alguien que lo vivió, toca y llega más ese trasfondo. Y sobre todo que Melinda llama mucho la atención porque la gente siempre quiere saber qué hay detrás de la figura de un multimillonario, dónde creció, cómo fueron sus inicios, dónde fue su repunte más importante, qué está haciendo ahora, qué es importante para ella, que por la transición del matrimonio al divorcio también tiene un componente fuerte. Tiene un componente muy fuerte. Claro. Pero además en el tema filantrópico que es el tema en cuestión, es saber, Jamie, ¿por qué la filantropía? Porque ella pudo haber sido empresaria y seguir siendo empresaria y emprender en otros aspectos, ¿no? Pero ¿por qué la filantropía? Y ahorita mencionabas, Karina, la plataforma de Giving Pledge, me parece que fue, o la promesa de donación, señores. Esa plataforma fue lanzada, de hecho, por Melinda Gates, por Bill Gates y por Warren Buffett. Sí. Creo que fue en el 2010, si no me equivoco, o 2015, bueno, por ahí anda la fecha. Y es una plataforma donde los multimillonarios se comprometieron a donar gran parte de su dinero. Sí. ¿Qué pasa? Que estuve buscando información y justo a finales de agosto salió un artículo en un medio de los Estados Unidos donde cuestionan si realmente el compromiso y la promesa que hicieron estos multimillonarios se ha llevado a cabo. Interesante. ¿Y qué me lleva a pensar esto un poquito? Y es ahí donde tenemos que pensar, la filantropía no es un juego. No, la filantropía en tiempos como este moderno exige transparencia, pero exige que tu promesa sea dada. Y que tenga valor, una promesa de valor. Se cumpla y estás siendo observado. El filántropo está siendo observado. Mira qué interesante. Este documento, como mencioné ahorita, no es legal, pero es un compromiso social, es un compromiso cultural que yo creo que a nivel de responsabilidad hasta pesa más, porque cuando yo me estoy comprometiendo públicamente a hacer una donación, pues yo tengo que cumplirlo. Y precisamente ellas dos, tanto Scott como Bezos, han sido una de las que más han cumplido ese escrito. Ellos aquí, el artículo lo hacen en base a una investigación que realizaron. ¿Qué dicen? En 2010, es la fecha exacta, 250 multimillonarios se comprometieron a donar por lo menos la mitad de su dinero, por lo menos la mitad, Karina, y ahí es que está el punto, el compromiso. 57 donantes originales, ha ido creciendo, ya va por 250 en 30 países y, por ejemplo, hablan de que algunos de ellos han muerto y ni siquiera pudieron donar ni la mitad de lo que prometieron. Y es en vida. Exactamente. Han donado cientos de millones a causas nobles, sin embargo, el informe cuestiona la sinceridad de donar la mitad de su fortuna. Ellos hablan de que la promesa de donación solamente ha sido cumplida en algunos casos. Algunos donantes que son más audaces aceleraron el ritmo de la donación y otros, dice el artículo, cobardemente combinan el beneficio personal con sus obligaciones filantrópicas. Increíble. Esta estrategia de Melinda apoya lo que es el Giving While Living, que es dar mientras se vive.
frente a la práctica anterior, que era mantener fondos intactos para donaciones futuras que tal vez nunca llegaban. Por eso aquí radica el problema de que muchos lo firmaron y no llegaron a donar, y precisamente es hacerlo en vida y que se puedan ver las buenas dádivas. Cifras: Bill Gates, 55,000 millones. Warren Buffett, 51,000 millones. Michael Bloomberg, 20,000 millones. Y Zuckerberg, 10,000 millones. Wow, increíble. Mira, y con esa cifra, a partir de esta cifra, nosotros podemos pasar al tercer caso, señores. Y estamos hablando vamos a decir, el abrazo a América Latina que conlleva las funciones, o vamos a decir, esas donaciones que está haciendo Celina de Sola, una filántropa de El Salvador que ha tenido un impacto sumamente alto, señores, tocando diferentes países de América Latina, incluyendo el nuestro, para que ustedes lo sepan. Desde El Salvador, esta mujer ha demostrado que la filantropía en América Latina no se mide en millones donados, sino en comunidades transformadas. ¿Qué opinan ustedes de eso? Celina, a través de su fundación Glawins International, está aquí en nuestro país, y me encanta mucho porque ella trabaja con los jóvenes. El modelo de filantropía de ella está muy marcado, aunque va en consonancia con las anteriores que hemos hablado, pero me encanta el tema que ella incluye, además de la educación, además del voluntariado que sigue activo y masivo, el tema de salud mental, señores, que está sumamente, vamos a decir, sobre la mesa, sobre todo después de la pandemia. Yo la he visto mucho a ella haciendo conferencias, Jamie. Entonces podríamos decir que ella sustenta su comunicación en base a las conferencias o al coach primero como marca personal, porque ella es una gran conferencista. Pero segundo, también como parte de la comunicación de que más allá del marketing es comunicar haciendo y comunicar diciendo. No, tendríamos que ver los enfoques en ese sentido, como los retos dentro de la visión. Te lo voy a comentar ahora. Cuéntanos, Karina. Creo que su narrativa se basa mucho también en lo que es la esperanza y la resiliencia, porque ella, en vez de enfocarse únicamente en el problema, el discurso de ella es que yo te doy las herramientas para que tú sanes, para que tú eches hacia adelante y puedas crecer y transformar esa realidad con la que te ha tocado vivir todo el tiempo. Y ella lo enfoca bastante bien, porque ella lo que quiere es replicar precisamente ese modelo de resiliencia comunitaria. A nivel de desafíos, por ejemplo, está el financiamiento sostenible, la expansión regional, el apoyo a la salud mental como una política pública. Yo creo que eso es un tema bastante denso para nosotros poder analizarlo también. Entonces, si analizamos los tres casos, vemos fortalecimiento de la política pública desde la filantropía. Interesantísimo. Fortalecimiento de la política pública desde la filantropía, pero también, ya lo dije en un momento, la educación como empoderamiento para el desarrollo, en el caso de los tres personajes, y también la mujer y la juventud como dos de los componentes donde más necesario es reforzar todavía recursos importantes para poder generar un desarrollo equitativo en los países. Y se ha enfocado también mucho en el impulso a nivel del liderazgo juvenil, porque ella impulsa y prepara precisamente a través de sus programas de filantropía a esa nueva generación que va a continuar pues expandiéndose en los diferentes puntos o los diferentes países. Señores, y es interesante también comentar, porque ya se nos acaba casi el tiempo, la reseña que le hizo Time precisamente en los filántropos del 2025, es decir, cómo su enfoque, su visión, aquel plan de expansión de su filantropía ha tocado, señores, las fibras de Times para que la reseñe precisamente como una de las líderes que se ha enfocado en servir a comunidades de América Latina. Pues entonces, tanto Melinda French Gates como Mackenzie Scott, como Celina Solá, son tres figuras femeninas de alto impacto. Correcto. Desde el componente social, correcto, político y económico. Así es. Las tres demuestran que el éxito no está en cuánto se dona, sino en cómo se hace y a quién se ayuda. Y también nos lleva a pensar qué estamos haciendo nosotras tres,
la República Dominicana, todo el que puede hacer un cambio real, poner su granito de arena. Creo que sus casos nos llevan a repensar de que nosotros podemos ser un ente que ayude a otras comunidades, a otras personas y que en realidad podamos establecer la filantropía como una forma de vida. No como un negocio, no como un impulso para una marca personal, sino que viviendo en gratitud, como hablábamos quizás en nuestro episodio pasado, nosotros podamos así mismo dar a otros. Bueno, ojalá y la filantropía comience a ser un componente elemental en el empresariado dominicano. Me parece que en estos días hubo un lanzamiento de un fondo muy importante, Fondo ALE, Sí, que es un modelo de filantropía que aunque no conocemos de los fondos en sentido general de cuál ha sido el aporte, pero sí en contenido. Correctamente, y lo vimos todo, es verdad, a nivel del lanzamiento y cómo la señora Melba Segura de Grullón, pues en el ánimo de continuar la filantropía que inició su hija, pues lanza este fondo y toca las fibras de nuestro país, no tan solo a nivel de resiliencia, sino que aún en los peores momentos tenemos algo bueno que dar. Así es. Señores, un tema para nosotros continuar en otro episodio, así que hemos llegado al final precisamente de este que es titulado Filántropos por el Mundo. No se lo pierdan a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, así que en contacto permanente, nos vemos la próxima entrega. Bye, chicas. Chao, chicas.